Adéntrate en el inquietante mundo de los guardabosques, donde la naturaleza esconde secretos oscuros y la frontera entre lo real y lo paranormal se desdibuja. En este video, exploraremos relatos aterradores narrados por aquellos cuyas labores de vigilancia los han llevado a enfrentarse con lo desconocido en las profundidades del bosque. En mi aislada guardia nocturna como guardabosques, la oscuridad del bosque se volvía más densa y misteriosa. En una de esas noches, un lamento que perforaba el silencio nocturno llegó a mis oídos, el llanto desgarrador de un bebé. La necesidad de ayuda impulsó mis pasos hacia la fuente de aquel sonido desesperado. Entre los árboles, la penumbra jugaba trucos con mi visión. Siguiendo los llantos, me aventuré más profundo en el bosque. Sin embargo, cada rincón que exploraba parecía moverse y cambiar, confundiéndome en un laberinto oscuro. La luz de mi linterna danzaba sobre las hojas, creando sombras inquietantes que jugaban con mi percepción. Desesperado por encontrar al supuesto bebé, me encontré en un claro donde los llantos se transformaron en risas macabras. Mi corazón latía con fuerza mientras la risa resonaba a mi alrededor, una risa que no tenía origen aparente. La oscuridad parecía cobrar vida, susurros sibilantes llenaban el aire, como si el bosque mismo se burlara de mi búsqueda infructuosa. Perdido y desorientado, intenté regresar a mi puesto inicial, pero el bosque se tornó en un laberinto sin fin. Las risas se intensificaron, cada vez más frenéticas, como si fueran el eco de una presencia invisible que se regodeaba con mi confusión. La luz de mi linterna titilaba, y las sombras danzaban al compás de las risas burlonas. Finalmente, derrotado por la noche interminable, me senté en un tronco caído, esperando que alguien, o algo, me encontrara. Las horas pasaron en agonía, y la risa se desvaneció gradualmente en la distancia. La negrura del bosque se volvió más apacible, pero la sensación de ser observado persistía. Al amanecer, un compañero guardabosques me encontró en mi desamparo. Mis ojos reflejaban el tormento de una noche que desafiaba toda lógica. Aunque estaba físicamente ileso, algo en la oscuridad del bosque había dejado una marca indeleble en mi psique. Desde esa noche, la risa macabra se filtraba en mis sueños, y la experiencia me acechaba en cada sombra del bosque. La línea entre la realidad y lo sobrenatural se había desdibujado, recordándome que en las profundidades del bosque yace un misterio indescifrable. En mi solitaria guardia nocturna como guardabosques, presencié algo que desafió toda lógica y sumió mi mundo en el terror más profundo. Era una noche oscura y silenciosa, con la luna lanzando pálidos destellos a través de las ramas. Fue entonces cuando vi a una mujer, de apariencia etérea, adentrándose en el bosque. Su presencia me desconcertó. ¿Quién se aventuraría en la oscuridad del bosque a estas horas de la noche? Con una mezcla de intriga y preocupación, decidí seguirla, mi linterna guiándome entre las sombras. Llamé para que se detuviera, pero la mujer continuó caminando con una velocidad desconcertante, como si flotara sobre el suelo. Mis pasos resonaban en el silencio del bosque mientras me acercaba, pero cuanto más lo intentaba, más se alejaba la figura misteriosa. Llamé con más insistencia, pero ella no mostraba signos de haberme escuchado. Cada vez que me acercaba, su figura se desvanecía entre la penumbra, como una sombra danzante que desafiaba mi percepción. La noche avanzaba, y la inquietud se apoderaba de mí. Finalmente, cuando creí estar a punto de alcanzarla, la mujer se detuvo abruptamente en el borde de un acantilado. Mi corazón latía con fuerza mientras me detenía a una distancia segura, confundido y temeroso de lo que estaba por suceder. Fue entonces cuando giró hacia mí, revelando un rostro pálido y una sonrisa inexpresiva. Sus ojos, reflectores de la luz de la luna, se clavaron en los míos con una intensidad helada. Era como si pudiera leer mis pensamientos, como si hubiera guiado mi persecución hacia este punto específico. El viento susurraba entre los árboles mientras nos enfrentábamos en ese precipicio oscuro. La mujer mantenía su sonrisa, una expresión que no encajaba con la situación. La sensación de lo sobrenatural colmaba el aire, y mi piel se erizó al darme cuenta de que la mujer estaba disfrutando de mi confusión y miedo. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal cuando, de repente, la mujer desapareció. El silencio regresó, solo roto por el susurro del viento. Me quedé allí, solo en la penumbra del bosque, preguntándome si lo que acababa de presenciar había sido un encuentro con lo paranormal o si mi mente me jugaba malas pasadas.
Cuando la luz del amanecer finalmente disipó las sombras del bosque, regresé a mi puesto, sumido en la reflexión y la incertidumbre. ¿Había sido testigo de una entidad espectral o simplemente de mi propia imaginación desbocada en la noche? La mujer del bosque se convirtió en un enigma que perduró en mi memoria, recordándome que en las profundidades de la naturaleza yace un misterio más allá de la comprensión humana. En las profundidades del bosque, donde la oscuridad se entrelazaba con la inmensidad de los árboles, mi labor como guardabosque se tornó una travesía inesperada hacia lo desconocido. Una noche, mientras realizaba mi rutina nocturna, avisté un resplandor lejano entre las sombras, un fuego que danzaba con una luz fantasmagórica. Preocupado por la posibilidad de un incendio forestal, rápidamente reporté la situación y me dirigí hacia el fulgor titilante. Mis pasos resonaban en la quietud del bosque mientras me acercaba al fuego. Sin embargo, cuando llegué al lugar señalado, no había rastro del incendio. La realidad parecía desvanecerse, dejándome con la inquietante sensación de que el bosque jugaba con mis sentidos. Sacudí la cabeza, atribuyendo el fenómeno a la fatiga y la penumbra de la noche. Decidido a regresar a mi puesto, noté otro destello de luz a lo lejos. Una segunda vez, mi deber como guardabosques me instó a investigar. Corrí en dirección al nuevo fuego, esperando encontrar una explicación lógica. Sin embargo, al llegar, me encontré con una escena que desafió toda explicación racional. En el suelo yacía una cabra carbonizada, sus cuernos retorcidos apuntaban al cielo como testimonio de un ritual macabro. El fuego que vi desde lejos era solo un preludio de este siniestro escenario. Signos extraños decoraban el lugar, dibujos crípticos que resonaban con una energía inquietante. Mis pensamientos se enredaron en la confusión. ¿Qué tipo de ritual había tenido lugar en medio del bosque? La sensación de estar siendo observado se intensificó, como si las sombras se cerraran a mi alrededor. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal, y la certeza de que no estaba solo se apoderó de mí. Sin pensarlo, retrocedí, alejándome de aquel lugar impregnado de una presencia oscura. Mientras me retiraba, las sombras parecían susurrar secretos incomprensibles. La línea entre la realidad y la pesadilla se desdibujaba en la penumbra del bosque. Al llegar a mi puesto, me quedé inmerso en un mar de pensamientos turbios. ¿Había tropezado con una actividad sobrenatural o simplemente con un acto de violencia ritual? La historia de esa noche dejó un eco persistente en mi mente, recordándome que en la naturaleza, más allá de la serenidad aparente, pueden yacer horrores inimaginables. En las profundidades de un bosque aparentemente interminable, donde los árboles parecían tocar el cielo y las sombras se alzaban como guardianes oscuros, me encontré sumido en una oscuridad que no anticipaba. Como guardabosques, la tarea de patrullar estas tierras era rutinaria, pero aquella noche, el bosque se reveló como un laberinto sin fin. Mis pasos resonaban en la quietud del bosque mientras avanzaba, mi linterna apenas perforaba la negrura que me rodeaba. La maleza crujía bajo mis botas, y los sonidos nocturnos parecían susurrar secretos inquietantes. Confianza en mi conocimiento del terreno se transformó en ansiedad, y la ruta familiar se desdibujó en una maraña de árboles semejantes. Ignoré la inquietante sensación de que algo observaba mis movimientos. La penumbra se cerraba a mi alrededor, y la luz de la luna apenas alcanzaba a filtrarse entre las ramas. Mis intentos por hallar mi camino solo parecían llevarme más profundamente en la oscuridad, como si el bosque mismo se burlara de mi intento de control. A medida que avanzaba, los árboles parecían adquirir vida propia, sus sombras se movían como criaturas que danzaban en la penumbra. El viento susurraba entre las hojas, llevando consigo susurros incomprensibles que resonaban en mi mente. Una inquietud creciente se apoderó de mí, como si el bosque rechazara mi presencia intrusa. Fue entonces cuando me di cuenta de que estaba perdido. El sendero familiar había desaparecido, y el silencio del bosque se volvió ensordecedor. Traté de recordar mis pasos, pero cada árbol y cada sombra parecían iguales. La confusión se mezclaba con el miedo, creando una mezcla tóxica que nublaba mi juicio. Mi linterna titilaba, como si la energía misma del bosque conspirara contra mí. Intenté radio para pedir ayuda, pero solo obtuve estática. La sensación de aislamiento se volvía abrumadora, y el bosque parecía cerrarse en torno a mí,
como si la malevolencia en su interior estuviera a punto de revelarse. La noche avanzaba, y cada intento de encontrar una salida solo intensificaba mi desesperación. Sombras esquivas se movían en las periferias de mi visión, y el susurro del viento se transformó en risas siniestras que jugaban con mi cordura. A cada paso, la línea entre la realidad y la fantasía se volvía más borrosa. Finalmente, exhausto y desorientado, me rendí. Me recosté contra un árbol, sumergido en la negrura del bosque. La noche se cernía sobre mí como un manto ominoso, y la sensación de estar siendo observado se volvió insoportable. No sabía si algún ente oscuro me acechaba en la penumbra, pero la certeza de mi vulnerabilidad resonaba en la noche silenciosa. Fue solo al amanecer cuando, agotado y desfallecido, encontré el sendero que conducía de vuelta a la civilización. El bosque, aunque ahora iluminado por la luz del día, conservaba un aire de misterio impenetrable. Mi experiencia perdida en su abrazo oscuro se convirtió en un eco persistente en mi memoria, un recordatorio de que incluso en los lugares más familiares, la oscuridad puede revelar sus secretos más oscuros. Gracias por sumergirte en estas escalofriantes historias de guardabosques. Si te atreviste a explorar los enigmas ocultos en los bosques, no olvides suscribirte para más relatos aterradores.